Vamos a ver ahora qué tipo de mecanismos tenemos para evitar contraer una enfermedad infecciosa. Aunque nuestro sistema inmune es muy eficaz y nos protege de las enfermedades infecciosas, también es importante mantener unos hábitos de vida saludables y adoptar medidas básicas de prevención para ayudarle en su labor. Algunas enfermedades infecciosas son muy graves y su tratamiento es muy complejo, así que para prevenirla tenemos que tener en cuenta aspectos como mantener una buena higiene personal y ambiental. El aseo habitual efectivo de nuestro cuerpo ayuda a eliminar posibles microorganismos patógenos. Medidas tan simples como lavar las manos antes de comer o de manipular alimentos y después de ir al baño, toser o estornudar, reducen el riesgo de contagio de las enfermedades infecciosas. Además, las condiciones higiénicas del mundo en el que vivimos también son importantes. Si tú eres una persona que acumula basura, por ejemplo, estás más expuesto a contraer una enfermedad, evidentemente. Otra medida de protección sería la salud sexual. El uso de preservativos es la forma más eficaz para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual, como ya vimos. Además, es aconsejable que las mujeres se realicen revisiones ginecológicas periódicas que ayuden a descartar la presencia de infecciones que cursan sin síntomas. Otra medida que se puede adoptar es la higiene alimentaria, es decir, manipular los alimentos de una manera higiénica para garantizar que no cojamos una intoxicación. Por ejemplo, si tú estás haciendo una ensalada, se cortan primero los vegetales una vez lavados y si le vas a añadir, por ejemplo, carne de pollo a esa ensalada, lo que tienes que hacer es cortar el pollo después de esas verduras. ¿Por qué? Porque las verduras se comen crudas y el pollo se cocina después. Si tú cortas primero el pollo y luego en esa tabla donde has cortado el pollo, que puede tener salmonela, que es lo habitual, y cortas las verduras que te vas a comer crudas, esa salmonela puede ir en esas verduras crudas porque no las has cocinado y no has matado por calor a la salmonela. Dentro de esta higiene alimentaria también podríamos incluir no beber agua de arroyos o de fuentes que pudieran estar contaminados. Si el agua de una fuente no pone potable, no la bebáis porque podéis contraer una gastroenteritis. Otro mecanismo de higiene alimentaria es conservar los alimentos según las normas y calentarlos bien, sobre todo si son sobras de comida. El calor es uno de los mecanismos para destruir microorganismos patógenos. Otra medida para evitar coger enfermedades infecciosas sería congelar el pescado, sobre todo si te lo vas a comer crudo como hacen en Japón, porque hay organismos parásitos como el anisakis que se mueren con la congelación. Es necesario congelar durante al menos una semana en un congelador de 3 estrellas, el que sueles tener en casa en un combi, no en una nevera de esas que tienen un congelador pequeñito, sino en un combi. Y así, al matar por congelación al anisakis, no nos produciría enfermedad. Sí que es cierto que puede producir una reacción alérgica a las proteínas del anisakis, igual que puede ser alérgico al polen o a otras sustancias. En este caso nos produciría una respuesta alérgica mediada por el sistema inmune. Otra medida de prevención frente a las enfermedades infecciosas son evidentemente las vacunas, que son preparados de virus o de bacterias que no nos provocan la enfermedad porque están atenuados o muertos, pero que desencadenan la respuesta inmunitaria específica, la que produce anticuerpos y linfocitos de memoria. Al principio del tema os comenté que Edward Jenner había sido el primer inventor de una vacuna, en este caso la vacuna contra la viruela bovina. A partir de ahí se sucedieron los descubrimientos de vacunas, como por ejemplo el anthrax, la rabia, que la descubrió Louis Pasteur en 1882, contra el cólera, el tétanos, la difteria, la peste que también os tiene que sonar del principio del tema, la tuberculosis en 1927, que ahora ya no, pero al principio mataba a mucha gente. En Galicia la tuberculosis es endémica. La primera vacuna contra la gripe se inventó en 1945 y desde entonces todos los años la gente más vulnerable, como nuestros mayores o gente que tiene el sistema inmune deprimido o gente que trabaja en contacto con muchos enfermos, es necesario que se vacunen de la gripe. En este caso, si en un futuro vuelves a tener contacto con ese microorganismo patógeno y no ha mutado, tu organismo será capaz de eliminarlo más fácilmente.
En toda España hay un calendario de vacunas específico, pero en Galicia tenemos el nuestro propio y hay una serie de vacunas que hay que cumplir. Cuando vamos a viajar también tenemos que adoptar medidas preventivas. Si nos desplazamos a otro país es posible que necesitemos recibir alguna vacuna porque hay zonas en el mundo donde ciertos tipos de enfermedades son endémicas. Es muy importante cuando viajéis que consumáis solo agua embotellada, que utilicéis repelentes contra insectos que mediante su picadura nos pueden transmitir enfermedades como ya vimos y que llevemos ropa y pantalones largos a poder ser que nos ayudarían a evitar que si nos pica un insecto pues no nos atraviese la piel, sino que atraviese la ropa, la tela de la ropa. ¿Por qué hay que consumir agua embotellada? Por ejemplo, en otros países las bacterias que forman parte de la flora intestinal de la gente no son las mismas que aquí. Si por lo que sea tú entras en contacto con bacterias de otro tipo, tu organismo va a sufrir una diarrea porque esa bacteria no forma parte de su flora intestinal y le produce ese tipo de sintomatología. Y por último, tenemos que cuidar de nuestras mascotas porque los animales también pueden transmitir algunas enfermedades infecciosas, como la rabia, por ejemplo. Por esta razón, es muy importante vacunar de forma correcta a las mascotas, que también tienen su calendario de vacunas propio. Además, las personas que trabajan en el campo sanitario tienen que adoptar otro tipo de medidas especiales, como el uso de máscaras, guantes, ropa protectora, los famosos EPI, y material sanitario de un solo uso. Y es muy importante que esos desechos tengan una gestión adecuada para que nadie pueda contaminarse con sangre o con otros fluidos del enfermo hospitalario. Si aún después de todas estas medidas de prevención al final contraemos una enfermedad infecciosa, pues lo que tendríamos que hacer es pasar por un tratamiento. Tratamiento. Cada tipo de enfermedad infecciosa requiere uno o varios medicamentos diferentes para destruir o impedir la reproducción del microorganismo patógeno. Algunos se aplican sobre heridas o zonas infectadas, mientras que otros deben ser ingeridos o inyectados para que lleguen a los órganos o tejidos internos. Además, junto al uso de otros medicamentos, también se adoptan medidas generales como la ingestión adecuada de líquidos y el descanso que alivian los signos y síntomas como la fiebre o el dolor. Si la infección está producida por bacterias, el tratamiento serán los antibióticos. Respetar la dosis, la frecuencia y la duración del tratamiento es muy importante, ya que su mal uso es la causa de que muchas bacterias se conviertan en resistentes a los antibióticos y estos dejen de ser eficaces para eliminarlos. Los antibióticos deben ser prescritos por un médico que valorará cuál es el tipo más probable de infección que padecemos para darnos el antibiótico que corresponde. ¿Pero qué es un antibiótico? Se denomina así porque son capaces de eliminar o inhibir el crecimiento de las bacterias. Las dosis de antibióticos que se emplean son tóxicas para las bacterias, pero inocuas para las personas. A nosotros no nos hacen daño. ¿Qué pasa? Un antibiótico que mata a una bacteria patógena también va a destruir las bacterias de nuestra flora, que está tanto en la piel como en el intestino como en la vagina. Una vez que terminemos el tratamiento con antibióticos, sería recomendable tomar lo que se denominan probióticos y prebióticos para restablecer esa flora intestinal. El primer antibiótico lo descubrió en 1928 Alexander Fleming, que descubrió la penicilina. Este antibiótico supuso una revolución en el tratamiento de las enfermedades infecciosas producidas por bacterias. Fleming observó que en un cultivo bacteriano había una zona donde no crecía la bacteria, era un halo. ¿Y quién producía este antibiótico? Pues una colonia de hongos de Penicillium notatum que se había reproducido porque Fleming había abandonado la placa de Petri y no le había echado cuentas. Fleming siguió trabajando hasta encontrar la sustancia del hongo que resultaba letal para las bacterias. Fleming no patentó su hallazgo para que fuese más asequible a todo el mundo, pero sin embargo su ejemplo no cundió y hoy en día la mayoría de los antibióticos están patentados. ¿Para qué? Para ganar dinerito. Si la infección está causada por un virus, el tratamiento adecuado son las antivirales, como por ejemplo para tratar el virus del herpes o la infección por VIH. Pero todavía hay muchos virus para los cuales no existe un tratamiento. Si la infección está causada por hongos, nos darán un tratamiento antimicótico o antifúngico, que impiden la proliferación de los hongos y los destruyen. Infecciones por hongos pueden ser la candidiasis vaginal, que ya la vimos en el tema anterior,
Puede ser el pie de atleta, que son esos hongos que se cogen en las piscinas y demás, que salen en los pies. Y por último, si la infección está producida por protozoos, el tratamiento es complicado porque hay muy pocos fármacos específicos para la cantidad de protozoos que existen. Ejemplos de protozoos que nos pueden causar una infección son las amebas, por ejemplo, que se cogen en las piscinas y que afectan a los ojos, por ejemplo, Balantidium coli, los tripanosomas que producen la enfermedad del sueño, por ejemplo, o el Plasmodium falciparum que produce la malaria. En algunas infecciones como el tétanos, cuando el proceso es grave y el cuerpo no dispone de tiempo suficiente para producir los anticuerpos, se pueden inyectar preparados de suero que contienen estos anticuerpos contra el microorganismo patógeno causante de la enfermedad. Vamos a ver ahora las enfermedades no infecciosas. Este tipo de enfermedades incluyen lesiones y trastornos que producen daños físicos en tejidos u órganos o en su funcionamiento, pero que no se contagian ya que no están provocadas por organismos patógenos. Algunos de los tipos principales son traumáticas. Se producen por golpes o torceduras que causan heridas en la piel, lesiones en el aparato locomotor y con menos frecuencia en otros órganos o tejidos, como pueden ser daños producidos por congelación, por ejemplo, quemaduras, mordeduras, golpes fuertes, etc. Otro tipo son las enfermedades metabólicas, que están causadas por diversas alteraciones en el metabolismo. Un ejemplo de estas es la diabetes, en la que aumenta la cantidad de glucosa en sangre. Este aumento puede estar causado por una producción insuficiente de insulina por las células beta del páncreas o porque los tejidos no responden bien a esta hormona. Otro tipo son las enfermedades genéticas, que se deben a una alteración del material genético que puede dar lugar a una malformación o a un mal funcionamiento de algún órgano o sistema. Un ejemplo es la hemofilia, que es una enfermedad en la que la sangre no se coagula bien. Las personas que padecen hemofilia tienen que tener mucho cuidado con los cortes, porque perderán mucha sangre al no poder formarse el tapón de las plaquetas para suturar esa herida. Otra enfermedad genética es el labio leporino, los riñones poliquísticos, etc. Otro tipo, y que no viene en el libro, son las enfermedades mentales, que son aquellas que alteran los procesos racionales y afectivos, como por ejemplo la depresión, las demencias, los trastornos producidos por el consumo de drogas, la esquizofrenia, etc. Dentro de las enfermedades mentales hay una categoría que son las adicciones. Se incluyen dentro de las enfermedades mentales porque implican cambios en el comportamiento. En el cuadro podéis ver los principales efectos de las drogas más consumidas. Dentro de las adicciones también podemos incluir la adicción al juego, al trabajo, a los videojuegos, a Internet, a las compras, etc., que se denominan adicciones comportamentales, adicciones del comportamiento. Otro tipo son las enfermedades degenerativas, que están causadas por un deterioro progresivo de los tejidos que con el paso del tiempo produce alteraciones en los órganos afectados, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, o mejor dicho, Alzheimer. En esta enfermedad se produce una destrucción paulatina de las neuronas del córtex cerebral y se van perdiendo funciones cerebrales como por ejemplo la memoria. Otro tipo de enfermedad degenerativa es la artrosis, en la que hay una destrucción progresiva del cartílago articular, de tal manera que las articulaciones se van deformando. Otro tipo de enfermedades no infecciosas son las alergias. Una reacción alérgica es una respuesta desproporcionada del sistema inmune a ciertas sustancias que son inofensivas para la mayoría de las personas. Estas sustancias se denominan alérgenos. Existen muchos tipos de alergias, como por ejemplo alergia al polvo, al pelo de los animales, al polen, a algunos alimentos, a ciertos medicamentos, alergias por contacto, como el contacto con el níquel de las monedas, o con algunos productos químicos que producen erupciones, eczemas, urticaria, etc. Si la reacción alérgica es muy grande, se denomina shock anafiláctico. Se desencadena cuando los alérgenos se difunden por el organismo a través de la sangre. La reacción alérgica afecta entonces a varios órganos a la vez, como el corazón y los pulmones, y requiere asistencia médica inmediata. Lo normal es que te tengan que inyectar una jeringa de adrenalina que ya viene preparada.
Otro tipo de enfermedades no infecciosas son las enfermedades autoinmunes, que se deben a que el sistema inmunitario no funciona de forma correcta y reacciona contra las células del propio organismo destruyéndolas. Un ejemplo muy claro de esta enfermedad es, por ejemplo, el lupus. Otra enfermedad autoinmune, por ejemplo, es la celiaquía, la enfermedad celíaca, la esclerosis múltiple, la anemia perniciosa, la artritis reumatoide, sarcoidosis. Se conocen más de 80 enfermedades autoinmunes. Otro tipo de enfermedades no infecciosas son las enfermedades cardiovasculares, que incluyen las enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos y constituyen una de las principales causas de muerte en los países desarrollados. Las más frecuentes son el infarto de miocardio o el infarto cerebral, también conocido como ictus o accidente cerebrovascular. Normalmente están producidas por un descenso del flujo sanguíneo debido a una obstrucción de las arterias que riegan el corazón o el cerebro. Y el último tipo de enfermedad no infecciosa son las enfermedades neoplásicas, que se producen cuando una célula de un tejido sufre alteraciones y se reproduce de forma incontrolada formando un tumor o neoplasia. Si el tumor está localizado y no causa la muerte de las células colindantes, es benigno, pero si invade y destruye órganos y tejidos, se dice que es maligno. El cáncer es una enfermedad neoplásica maligna. Después de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer es la segunda causa de muerte en los países desarrollados. No obstante, un porcentaje importante de cánceres pueden curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia si se detectan en una fase temprana. ¿Cómo podemos prevenir las enfermedades no infecciosas? La prevención es la mejor forma de reducir la probabilidad de contraer enfermedades. Hay dos tipos de medidas que podemos adoptar: evitar factores de riesgo y adoptar hábitos de vida saludables. Los factores de riesgo son cualquier actividad que aumente la probabilidad de sufrir un accidente o una enfermedad. Algunos de estos factores son dietas desequilibradas. Llevamos viendo durante todo el curso que hay que tener una alimentación adecuada. Una dieta desequilibrada proporciona los nutrientes necesarios ni en las cantidades apropiadas para que el organismo se desarrolle con normalidad. La carencia o el exceso de ciertos nutrientes puede favorecer la aparición de enfermedades. Una deficiencia grave de vitamina C, que se conoce como escorbuto, produce hemorragias, hematomas, la pérdida del cabello y de los dientes y puede ser potencialmente mortal. Un exceso de grasa en la dieta nos puede producir placas de ateroma en el interior de las arterias y producirnos un infarto de miocardio o el aumento de la presión arterial. Otro factor de riesgo son los factores ambientales. Su capacidad de producir una enfermedad depende de aspectos como la intensidad y el tiempo de exposición. Por ejemplo, la exposición en el trabajo a productos industriales como metales o gases irritantes puede producir enfermedades respiratorias. La deterioración de la calidad del agua o del aire eleva los contaminantes y los antígenos en la atmósfera, favoreciendo el incremento de enfermedades. Por esta razón, es muy importante cuidar el medio natural. Vivir en ambientes muy contaminados por los gases de los tubos de escape de los coches o de las fábricas puede producir enfermedades pulmonares. Otro factor de riesgo son las prácticas de riesgo. Actos como el consumo de drogas o no respetar las normas de tráfico son factores que pueden conllevar a que contraigamos una enfermedad. Los hábitos de vida saludables son los que nos permiten desarrollar nuestras actividades cotidianas de forma satisfactoria y mejorar nuestra salud. Algunos de estos son: utilizar una fuente de luz adecuada. Para leer, estudiar o realizar actividades que requieran fijar la vista, es aconsejable respetar una distancia apropiada y tener una cantidad suficiente de luz, aunque no muy intensa. Para ver la televisión es mejor hacerlo con luz tenue que en la oscuridad. Al utilizar el ordenador hay que evitar los reflejos de luz en la pantalla. Otro hábito saludable es proteger los ojos y la piel de la radiación solar. Conviene utilizar gafas de sol en días soleados, especialmente en la nieve, porque en la nieve no solo recibes la radiación solar directa a los ojos, sino la que la nieve refleja también. Y hay que proteger la piel con cremas protectoras o con ropa, como ya vimos anteriormente. Otro hábito de vida saludable es realizar ejercicio físico moderado, que proporciona beneficios al sistema circulatorio, al corazón, al aparato locomotor, al metabolismo y a nuestra salud mental y a su perspectiva social. Además, aumenta nuestra vitalidad y favorece el descanso, porque se generan endorfinas que hacen que nos relajemos y que descansemos mejor.
Por eso la mejor hora para hacer ejercicio es aproximadamente a las 8 de la tarde. Y por último, otro hábito de vida saludable es descansar el tiempo necesario. En la adolescencia, el cuerpo necesita entre 8 y 10 horas de sueño al día. Para rendir más, es mejor estudiar durante periodos de 1 hora con descansos de 10 o 15 minutos entre horas, levantándonos si nos es posible y estirando la musculatura, para evitar así lesiones derivadas de estar mucho tiempo sentados. Cuando estudiéis es mejor hacerlo con habitaciones que tengan el aire renovado cada poco tiempo. Ambientes muy cargados abotargan al cerebro y no nos concentramos igual de bien. Accidentes y primeros auxilios. Los tenéis en la página 156 de vuestros libros. La OMS define los accidentes como sucesos, por lo general, prevenibles que provocan o que pueden provocar una lesión. Los principales tipos de accidentes, según la causa que los producen, son accidentes de tráfico. Son la causa más importante de mortalidad en adolescentes y gente joven. Para prevenirlos es imprescindible respetar las normas de circulación vial, así como llevar el casco al circular en bicicleta o en moto, utilizar el cinturón de seguridad en el coche y extremar la precaución al cruzar las carreteras. Nada de ir mirando para el móvil o prestando la atención a la música que llevamos en las orejas. También, por ir atentos al móvil, podemos lesionar a otras personas, como por ejemplo la gente mayor, porque si vamos viendo para la pantalla, no estamos viendo para lo que ocurre en la calle. Y un golpe a una persona mayor le puede producir una rotura grave de un hueso. Así que, be careful. Caídas son la principal causa de accidente en el ámbito escolar. Correr sin prestar atención al estado del suelo, subir y bajar las escaleras con rapidez o hacer un mal uso de las barandillas puede causarlas. Que salimos corriendo para el autobús y luego pasan cosas. O también podemos, en nuestro frenesí, empujar a algún compañero y producirle la caída a él, cosa que tampoco está bien. Otro tipo de accidentes son las quemaduras. Las más frecuentes son cuando manipulamos objetos muy calientes o cuando nos exponemos al sol sin la protección adecuada. También en casa, en la cocina, nos podemos quemar con aceite hirviendo o con agua hirviendo. Otro tipo de accidente es la electrocución, que es el resultado del paso de una corriente eléctrica a través de nuestro cuerpo. Para evitar este tipo de accidentes es importante desconectar los aparatos eléctricos al manipularlos y nunca hacerlos con las manos mojadas, descalzos o cuando el suelo está húmedo. ¿Por qué es importante no tener las manos mojadas o estar con los pies en el suelo húmedos? Porque el organismo opone menos resistencia al paso de la corriente y las quemaduras y las lesiones producidas por el paso de la corriente a través del cuerpo son más graves. El cuerpo hace de conductor de la electricidad, por lo que tendrá un punto de entrada y otro de salida. Es frecuente que en ambos puntos nos encontremos una lesión en forma de quemadura. Eso sí, no hay que olvidar que aunque no sean visibles los daños, la electricidad ha pasado por dentro del organismo y ha podido ocasionarle un daño. La electricidad suele transcurrir por aquellos lugares donde encuentra menos resistencia, como los nervios o los vasos sanguíneos, y puede dejar quemaduras internas. Si la corriente atraviesa el corazón, puede dar lugar a una parada cardiorrespiratoria. Y el último accidente es el atragantamiento. Se produce al ingerir un objeto o alimento que se detiene en la garganta e impide el paso del aire. Para evitarlo, conviene comer tranquilamente y desmenuzar y masticar bien los alimentos. Esto también nos ayuda para que la digestión después no sea tan pesada. Los primeros auxilios. Cuando una persona sufre un accidente y se sospecha que es grave, se debe llamar inmediatamente al 112, en Galicia al 061. Ese número nos conecta con emergencias, tanto si tenemos una emergencia sanitaria como si tenemos un accidente de tráfico. Ya se encargan ellos de conectarte con la policía o con la Guardia Civil. Mientras esperamos a que la persona sea atendida por el personal sanitario, se pueden aplicar algunas técnicas de primeros auxilios. Pero si se cree que puede haber una lesión de la columna vertebral, nunca se debe mover al accidentado. Esto ya os lo dije cuando vimos el aparato locomotor, porque al mover al accidentado podemos causarle un daño más grave del que el propio accidente le hubiera causado ya. ¿Qué hacer en caso de tener un corte o una herida? Pues lo primero, lavarla con agua y jabón o suero fisiológico, siempre del centro hacia afuera. Para evitar la entrada de microorganismos, aplicar un apósito con antiséptico. Si tenemos una hemorragia, hay que aplicar en la zona un lavado con agua oxigenada.
¿Qué hacer en caso de un desmayo? Hay que revisar la respiración de la persona afectada, aflojarle la ropa alrededor del cuello y de la cintura. ¿Para qué? Para que le entre mayor cantidad de aire. Dejar a la persona boca arriba con las piernas elevadas y con la cabeza de lado. ¿Por qué? Porque al levantarle las piernas estamos favoreciendo el retorno venoso, que la sangre vaya al cerebro. Ya vimos cuando dimos el tema del circulatorio que lo primero que se producía era una bajada de la tensión, lo que implicaba que llegara menos flujo sanguíneo al cerebro y con ello menor cantidad de oxígeno, lo que hace que nos desmayemos. Esto es lo que debemos hacer mientras esperamos a que lleguen los sanitarios. ¿Qué hacer en caso de una quemadura? Pues depende de la quemadura. Lo normal es que si son quemaduras con aceite o con agua, apliquemos un chorro suave de agua fría para disminuir la temperatura de la zona y que la quemadura no sea más grave. Si se producen ampollas con líquido, no se deben romper y hay que acudir al médico. Si la quemadura no es muy extensa, podemos aplicar una crema para evitar que la zona se deshidrate. ¿Cómo proceder en caso de electrocución? Pues lo primero es llamar al 112 o al 061 en Galicia. Los efectos del paso de la electricidad a través de un cuerpo pueden no ser visibles. Imaginaros que se os rompe un vaso sanguíneo y eso no lo vais a detectar porque es una hemorragia interna. Así que deben ser los sanitarios los que procedan a aplicar el tratamiento a estas personas. En caso de atragantamiento hay que ser rápidos porque el que el aire no llegue al cerebro puede ser fatal. En estos casos se realiza la maniobra de Heimlich, que consiste en compresiones abdominales para desobstruir el conducto respiratorio que se ha quedado bloqueado por un trozo de alimento o por otro objeto. En esta maniobra lo que hay que hacer es abrazar al accidentado por detrás, colocar las manos, una cerrada y la otra encima y debajo del esternón y hacer un movimiento rápido hacia adentro y hacia arriba. Lo que pretendemos es que el diafragma, que es un músculo que está debajo de las costillas, debajo del esternón, trabaje y al hacer fuerza nos provoque tos y seamos capaces de expulsar el elemento que nos está causando el atragantamiento. Hay que tener mucho cuidado porque si hacemos mal esta maniobra podemos romper una costilla, por ejemplo. Muchas veces vemos que cuando alguien se atraganta lo normal es que la gente le dé palmadas en la espalda. Esto hay que hacerlo con la víctima inclinada hacia adelante. ¿Por qué? Porque si le damos palmadas en la espalda, cuando el sujeto atragantado está de pie sin estar inclinado, lo que podemos hacer es que, lejos de hacer que el objeto que le produce la obstrucción de las vías respiratorias salga, lo que hacemos es provocar que se quede más atascado y sobreviene la muerte por asfixia. La maniobra de Heimlich no se puede hacer en embarazadas, ni en personas demasiado obesas, ni en niños menores de 2 años. Ahí hay que sustituir este tipo de maniobra por compresiones torácicas. Y para finalizar el tema vamos a ver la donación y los trasplantes. Un trasplante es una técnica médica en el que células, un órgano o un tejido enfermo se sustituye por otro sano que procede de un donante. Cuando el receptor y el donante son la misma persona, se denomina autotrasplante. Si el donante es otra persona, se denomina alotrasplante y si el trasplante procede de un animal, se denomina xenotrasplante. Ya os expliqué en el tema anterior que cuando los gemelos eran idénticos, es decir, procedían de un solo cigoto que se dividía en 2 hermanos, estos gemelos podían donarse órganos y que el riesgo de rechazo fuese prácticamente nulo. En este caso, cuando el donante y el receptor son gemelos idénticos, hablamos de isotrasplante. La donación de células, tejidos y órganos para trasplantes es un acto voluntario y altruista, para el que hay que cumplir una serie de requisitos, como ser mayor de edad, no cobrar por hacerla, estar sano y en perfectas facultades mentales y en algunos casos hay que firmar un consentimiento. La donación salva muchas vidas. En España, la entidad que coordina las donaciones y los trasplantes es el Organismo Nacional de Trasplantes. Según los datos de la ONT, España sigue siendo la primera potencia mundial en donación y trasplante de órganos. Eso quiere decir que somos gente solidaria. Vamos a ver ahora los diferentes tipos de células, tejidos y órganos que se pueden donar para ser trasplantados. Células. Es frecuente la donación de gametos, óvulos y espermatozoides, que se destinan a solucionar problemas de esterilidad, como ya vimos. También se pueden donar células madre embrionarias procedentes de la sangre del cordón umbilical. Ya os dije en el tema anterior que había un banco de cordones umbilicales.
El banco puede ser un banco perteneciente a un país o puede ser un banco privado. La donación de células madre embrionarias está en experimentación y tiene implicaciones éticas y legales. Con todo, las células madre obtenidas a partir de la sangre del cordón umbilical se utilizan para curar enfermedades relacionadas con la médula ósea como las leucemias. En cuanto a los tejidos que se suelen donar, el más habitual es la sangre. Los trasplantes de sangre reciben el nombre de transfusiones. También se puede donar la córnea, las válvulas cardíacas, segmentos de venas y arterias o médula ósea que se trasplanta a enfermos que sufren leucemia. Otros tejidos, como el tejido epitelial o el cartilaginoso, se utilizan para autotrasplantes en caso de quemaduras muy extensas o roturas de ligamentos. ¿Y qué órganos se suelen trasplantar? Pues el corazón, los pulmones, los riñones, el páncreas y el hígado son los que se pueden tomar de una persona fallecida por un daño cerebral irreversible o muerte encefálica. En estas condiciones, los órganos presentan suficiente irrigación como para ser extraídos, transportados y trasplantados. Algunos trasplantes se realizan a partir de donantes vivos, como es el caso de la donación de sangre o de la médula ósea. El donante puede regenerar el tejido dañado sin mayor molestia. También se pueden emplear órganos de donantes vivos, como es el caso del riñón, pues el donante puede continuar su vida normal con un solo riñón. Sin embargo, este tipo de donación solo se suele realizar con familiares muy cercanos porque el donante debe someterse a una intervención quirúrgica de importancia y si os acordáis cuando vino la señora a dar la charla sobre los trasplantes, ella era una persona que había recibido un riñón, pero tanto el donante como el receptor deben seguir después de la operación, después del trasplante, una dieta muy estricta y un tratamiento farmacológico de por vida. Sin embargo, la mayor parte de los órganos que se trasplantan proceden de personas que acaban de fallecer y han expresado su intención de donar sus órganos. Estos órganos se deben extraer lo antes posible y de un modo adecuado. Para que se puedan tomar los órganos de una persona fallecida, esta tiene que fallecer en la unidad de cuidados intensivos de un hospital porque es donde se puede realizar la preservación de los órganos y las pruebas necesarias para realizar una correcta valoración de cada potencial donante. Será el equipo médico quien, una vez realizadas todas las pruebas necesarias, dictamine si el fallecido puede ser donante y de qué órganos. Los principales problemas que se pueden producir al realizar un trasplante son el rechazo y el contagio de enfermedades. Uno de los principales problemas que presentan los trasplantes es el rechazo del órgano o tejido trasplantado. Se produce cuando el sistema inmune del receptor reconoce el trasplante como algo extraño y trata de destruirlo. En este caso, el trasplante fracasa. El rechazo se produce debido a la presencia en la superficie de las células de cada persona de unas proteínas que pertenecen al HLA, el complejo mayor de histocompatibilidad. Estas proteínas son únicas para cada persona y permiten que el sistema inmune distinga lo propio de lo extraño. Si en el organismo aparecen células con unas proteínas HLA diferentes, el sistema inmune las reconoce como extrañas y las combate igual que si fuera una infección por un virus o una bacteria. Para evitar el rechazo se usan dos estrategias. Emplear donantes compatibles, es decir, consiste en buscar donantes cuyas proteínas HLA sean lo más parecidas a las del receptor, de modo que la respuesta inmunitaria sea débil. En el caso de gemelos monocigóticos, las HLA son idénticas y no se produce rechazo. En familiares cercanos, las HLA suelen ser similares, esto es, entre padres e hijos o entre hermanos. La otra estrategia es administrar fármacos inmunosupresores. Son fármacos que reducen la actividad del sistema inmune para que sea menos activo de lo habitual. Este tratamiento a menudo se debe mantener de por vida, que fue lo que os comentó la señora trasplantada de riñón que vino a dar la charla al instituto. Y otro de los problemas que se pueden producir al realizar un trasplante es el contagio de enfermedades. Antes del trasplante, todos los tejidos y los órganos donados se someten a un análisis muy riguroso para evitar el contagio de enfermedades como por ejemplo la hepatitis.